Hola hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Sean todos bienvenidos a esta su casa de oración. Y en reverencia al Señor, hermanos, a mí siempre me gusta que todos se pongan de pie. Para leer un hermoso salmo que vamos a compartir. Si por favor todos pueden ir al Salmo 103. Y tal vez ya lo hayan leído, ¿verdad? Hay muchos salmos hermosos, pero es uno de mis preferidos también. Amén. Y espero y puedan meditar en las palabras. Yo voy a estar leyendo y ustedes me siguen con su vista. Amén. Salmo 103, si todos lo tienen, un amén por favor. Amén. Amén. Y dice así, el salmo se titula Alabanza por las bendiciones de Dios. Dice así, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Amén. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amén. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aleluya. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aleluya. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Amén, amén, hermanos. Aleluya. Y en esta mañana, en esta tarde ya más bien dicho, les invito a todos los que están aquí reunidos y también los que nos están viendo por internet, que bendigas el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que en esta mañana podamos alabar, podamos adorar su santo y bendito nombre, hermanos, porque solamente Él es el que le debemos de dar la gloria, la honra por todo lo que nos da, ¿verdad? Olvidémonos de nuestros problemas, de lo que pasamos esta semana, y hay que enfocar nuestro corazón, nuestra mente en solo exaltar su nombre en esta preciosa tarde, hermanos. Como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. 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 Y les invito así
puestos de pie, vamos a orar para entregar el servicio en las manos del Señor. Amén. Amén. Sí, Padre Santo, una vez más, Señor, estamos esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor, le damos, Padre, porque en esta tarde, Señor, usted ha permitido, Padre, que podamos llegar a su casa de oración, Padre. Sí, Señor. Gracias por ese gran privilegio, Señor, que nos ha dado, Señor, a todos los que estamos aquí presentes, Amén. Padre. Y también, Padre Santo, le pedimos por aquellas personas que no van a poder llegar, Padre, que nos ven a través de internet, de Facebook, Padre Santo, que usted, Señor, igual como a nosotros, Señor, nos hable, nos toque nuestros corazones, Señor. Aleluya. Quite todo lo que estorbe en nuestras mentes, Padre Santo, para que podamos enfocarnos, Señor. Y como dice este salmo, Señor, que sea el propósito, Padre Santo, de bendecir su santo y bendito nombre esta tarde, Aleluya. Padre Santo. Gracias le damos, Señor, porque tenemos este lugar donde podemos congregarnos, donde podemos juntarnos, Señor, con nuestros hermanos en Cristo, Padre Santo. Gracias, Señor, por el sol, por el aire, Señor, que Amén. sentimos, Padre Santo, Amén. y por su presencia, Padre Santo, por su Espíritu Santo, Padre, Sí, que sabemos, Señor, que se está dejando sentir, Señor, desde en esta preciosa tarde, Padre Amén. Santo. Le pedimos, Señor, que sea nuestro invitado de honor, Padre Santo, que sea solamente usted, Señor, el que reine y more en nuestros corazones, Señor, Amén. en este par de horas, Padre Santo. Que todo, Señor, lo que se hable, que todo lo que cantemos, Señor, solamente sea para glorificar, exaltar su Aleluya. santo y bendito nombre, Padre Aleluya. Santo. Le entregamos todo esto en sus manos, Señor, y nos regocijamos, Padre Santo, en su nombre, Jesucristo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así parados de pie, hermanos, les invitamos que el grupo pase. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Estamos listos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y como dijo mi esposa ya en este salmo, bendeciremos al Señor, hermanos. Y no olvidemos ninguno de sus beneficios, que son muchos. O sea que con ánimo, con ganas, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Oh, no, no, nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Oh, no, no, nunca, nunca Cristo me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Oh, no, no, nunca, nunca Cristo me ha dejado, me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará.
en la noche oscura o en el día de prueba. Jesucristo nunca me desampara. Una más, nunca. Oh, no, no, nunca, nunca. Cristo me ha dejado, nunca me ha desamparado en la noche oscura o en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Amén. Él nunca nos desamparará, hermanos. Siempre estará con nosotros. En todo momento y en todo lugar. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Amén. Y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, que echa fuera demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, que echa fuera demonios y calma la
Dios, sintiéndose muy bien. Aquí está el pueblo de Dios, sintiéndose muy bien. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí en mi corazón. Y este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Él sana, hermanos. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Y este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, cantando gloria a Dios. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiéndose muy bien. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiéndose muy bien. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí en mi corazón. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso de verdad al Señor, hermanos? Ese estuvo mejor, ¿verdad? Amén. Al Señor sea la honra y la gloria. Él es nuestro todo aquí, hermanos, en la tierra. Nuestro todo. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Él es nuestro respirar. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te honramos. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y te anhelo, Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
perdido sin ti. Y yo te anhelo, Jesús. Estoy perdido sin ti. Te alabamos, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí, sanando, restaurando. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, hermanos, con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Te sentimos, Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé, sabemos, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con tus manos arriba, hermano, con fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré.
yo seré. Lo sabemos, Señor, con nuestra fe. Con nuestra fe, Señor, sabemos que vas a hacer grandes cosas en tu pueblo. Sabemos, Señor, que tú sanas, que tú restauras, que tú fortaleces. Yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a no claudicar. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos, Padre, a dar a conocer tu palabra. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice a mis hermanos a través del internet. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestras pruebas, nuestros problemas. Pero también nosotros sabemos que estando a tu lado todo lo podemos. Saldremos triunfadores, Señor. Porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie, Señor. Te damos honra y te damos gloria y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Santo, te damos. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Alabado y bendecido seas, eterno Dios, por los siglos de los siglos y en cada rincón de este mundo, Señor. Que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea puesto en alto. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y estas alabanzas fueron únicamente para tu honra y gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo hicimos. Amén. Amén. Hermanos, podemos sentarnos, que el Señor los bendiga. Hermanos, los que están a cargo de recoger diezmos y ofrendas, si por favor pueden pasar adelante. Hermanos, y vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Sí, Padre Santo, gracias le damos, Señor, porque nos hemos regocijado, Padre Santo, en sus alabanzas, Padre. Gracias, Señor, por esos milagros, Señor, que sabemos, Señor, que usted está haciendo en nuestros corazones, Padre. Le pedimos, Padre Santo, por estas diezmos y ofrendas que se van a estar levantando, Señor, para su honra y gloria, Padre Santo, que usted los multiplique, Padre Santo, y bendiga a la persona, Señor, que diezmó y ofrendó, Padre Santo, y también, Padre Santo, el que no pueda hacerlo, Padre Santo, le pedimos que también los bendiga, Señor, y multiplique sus bendiciones, Señor. Amén. Todo eso se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Ministerio Palabra Viva y Eficaz, cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Tengo un lindo anuncio. Usted sabe que el domingo próximo se celebra lo que es el Día del Amor, de la Amistad. Y tenemos una sorpresa muy linda. Un hermano que me pidió que no dijera quién es. Se le ocurrió, a mí me parece, la excelente idea de hacer para toda la iglesia máscaras con el logo de nuestra iglesia. Así que pongamos un fuerte aplauso al Señor. El hermano está donando todo esto, es una ofrenda de amor, así que usted el domingo próximo, si Dios lo permite, tanto los niños como los adultos van a tener su máscara con el logo del Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Y lo quise hacer público porque tal vez a lo mejor pastores o hermanos de otras iglesias que están escuchando, yo creo que es de tanta bendición que pudiéramos empezar a ver en las calles nombres de iglesias cristianas, ¿verdad? Sin tener vergüenza, sin tener
tristeza, decir, uy, ¿qué dirán cuando lean mi iglesia? Gloria a Dios, ojalá que podamos todos, a través de la idea de este hermano, que para mí fue una idea excelente, le digo la verdad, a mí no se me hubiera ocurrido, así que le damos gracias al Señor. Vamos, hermanos, a la palabra, no sin antes, los niños ya se fueron, ¿verdad? Muy bien. Los niños tienen alguna cosita que van a presentar el domingo que viene, justamente por la celebración de este día del amor y la amistad. Yo voy a correr un poquito el púlpito porque hay hermanos que no me ven, así que voy a correr un poquitito. Buscamos por favor, hermanos, Primera de Pedro capítulo 2. Gloria a Dios. Cuando lo tienes, y por favor me dice amén. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25. El título del mensaje, hermanos, es llamados a soportar y bendecir. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Sí, por favor, si lo tienes y me dice amén. Muy bien. Llamados a soportar y a bendecir. Dice el verso 2:21 de Primera de Pedro, capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahí está la clave del mensaje. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito Padre eterno, bendito Dios, Señor Creador, danos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por favor, la posibilidad de recibir tu palabra, entender por qué la tribulación, porque las pruebas en nuestra vida como tus hijos. Señor Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos ilumines, que nos guardes y que salgamos de este lugar diferente de como hemos llegado. Te lo pedimos por favor en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El contexto del mensaje, hermanos, está en todo el capítulo 2, desde el verso 11 en adelante. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, primero en el versículo 11 dice: Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. En el verso 13 en adelante, el apóstol Pedro, unido con lo que nos pide también Pablo allá en Romanos, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En el 2:18 de Primera de Pedro, hablando en cuanto a los amos y los esclavos: criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La base del mensaje es este verso, el verso 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante
de Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿el cristiano es el único que sufre oposición o pruebas? No, todo el mundo la sufre, toda la creación de Dios. Job dice, así como las llamas salen al aire del fuego, no hay manera que vayan para abajo, van para arriba, así nace el hombre para aflicción. Todo el mundo sufre. Ahora, a mí me pareció tan importante que entendamos hoy que cuando sufrimos como cristianos hay un propósito y algo que el Señor permite totalmente diferente para que usted y yo actuemos diferente en la prueba, para que usted y yo entendamos diferente por qué estoy sufriendo. Ahí en el verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? En Cristo. ¿Por qué usted y yo tenemos la salvación en Cristo Jesús? Porque lo hemos recibido como Señor y Salvador. Pero ahí no termina la cosa, ahí recién empieza. Cuando usted y yo estamos pasando por tribulación o dudas o angustia o amargura o tristeza o problemas físicos, pastor, pero todo el mundo lo sufre. Yo sé. Pero acá la palabra me dice que para algo usted y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a sufrir si fuera necesario. El hecho de que Cristo sufrió sin merecerlo, dice un autor, un comentarista bíblico, el hecho de que Cristo sufrió sin merecerlo para nada, eleva nuestro sufrimiento a otro nivel, a un nivel donde ya a lo mejor no cabe la autopiedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si estaba todo bien? ¿Por qué llegó esto de repente? ¿Por qué otra vez otra prueba en mi vida? Cuando entiendo que el Hijo de Dios que me salvó sufrió sin merecerlo ni en una de sus palabras ni en sus acciones. Cuando dice después el verso 21 que Él padeció para dejarnos ejemplo, me da otro nivel, hermanos, para entender por qué estoy sufriendo. El mundo sufre y no saben por qué. Nosotros sufrimos porque sabemos que el que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca nunca, porque es santo, es perfecto, Él sufrió como el peor de los pecadores, por nosotros. El mundo sufre y no saben por qué. Usted y yo sufrimos. Igual, menos o peor que el mundo que no conoce a Cristo. No interesa. El sufrimiento que llega a tu vida y a la mía como prueba significa que de alguna manera estoy mostrando al mundo un mínimo ejemplo de lo que fue la crucifixión de Jesús, de lo que fue el tormento de Jesús. Muchas veces pensamos solo en la crucifixión. El tormento de Jesús, la agonía, la humillación de Jesucristo comenzó horas antes. El Señor entregó el Espíritu a las 3 de la tarde, el día de la crucifixión, pero de las 9 de la mañana fue condenado. Fue azotado, escupido, se le arrancó su barba, fue desangrado parte de su cabeza con la corona de espinas. Pero dice acá el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando llegan pruebas a nuestra vida, en la carne, en el espíritu, en el alma, acuérdase esas 3 áreas. Señor, ¿por qué otra vez problemas físicos? Señor, ¿por qué otra vez problemas de guerra espiritual? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué otra vez, Señor, me siento que no soy digno? ¿Por qué, Señor, otra vez siento cuando estoy orando que mi pasado no puede permitir que tú me hayas perdonado? Cuando sufrimos en el alma, en las emociones, en lo que pienso, en lo que hago, en las decisiones que me equivoco, como usted se equivoca. Cuando llegue ese momento,
cuando llega la prueba, cuando llega ese tiempo y entendemos que, Señor, ¿por qué? Debiéramos recordar 2:21 de Primera de Pedro. Señor, yo sé que estoy siguiendo tus pisadas de alguna manera, porque tú fuiste abusado, golpeado, destruido, desangrado por mí, dejándonos ejemplo. Ahí la gramática en griego, hermano, nos dice que el Señor sabía a lo que venía como Dios, como Hijo de Dios. Desde el momento que Él empezó a tener conciencia, un niño de 7, 8, 10, 12 años, en el tiempo que empieza a tener conciencia de su ministerio y de lo que era para Dios, que Él era el Hijo de Dios, Él hizo un principio en su vida, ir a la cruz para pagar por nuestros pecados y de esa manera recordarnos que usted y yo somos un mínimo ejemplo de lo que Él sufrió por nosotros. Fíjese que entonces de a poquito cambia un poco la perspectiva del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Debiéramos muchas veces, en lugar de decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor decir ¿o para qué, Señor? ¿Para qué lo estás permitiendo? O según lo que estamos viendo hoy, tal vez en la tribulación decir Señor, ayúdame a que esto que tú permites ayude a que los demás vean tus pisadas en mi vida, que puedan ver de alguna manera que yo camino detrás tuyo. Como tú sufriste, yo acepto el sufrimiento. Como tú sufriste sin merecerlo, Señor, a lo mejor en esta área yo no lo merezco, pero Señor, lo acepto, porque tú me dejaste tu ejemplo. El Señor caminó constantemente en obediencia al Padre. Ahí en Hebreos 5, 8 y 9, Hebreos 5, 8 y 9, dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado a través de sufrir, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Imagínense que ya en la mente del Padre, aún en la mente de Cristo como segunda persona en la Trinidad, sabía a lo que venía. Hizo un principio, el morir como tuvo que morir. No solo para darnos salvación, para darnos vida eterna, pero acá nos aclara Pedro algo más. Lo hizo para que otros vean en tu vida, de alguna manera, las pisadas de Cristo en la tribulación, en su tribulación. Así nosotros, hermanos, debemos caminar en obediencia, aun cuando sufrimos, para que otros puedan tomar nuestro ejemplo y seguir adelante confiando en Jesús. Uno de los grupos más fáciles, hay veces que decimos, ¿quién será que puede alejarse o renunciar a la fe más fácil? Y cada uno tiene su teoría. Yo creo que la presa más difícil de conservar en la palabra de Dios es aquel hermano, hermana, hermanito, hermanita que acaba de recibir a Cristo. Porque es un bebé en el Señor. Tiene la emoción, tiene el deseo de servir, tiene el deseo de, yo quiero conocer la palabra, pastor, pero no la conocen todavía. Y es tan fácil que sean alejados, arrancados de la verdadera palabra de Dios. Lo hemos visto tantas veces. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios a los que recién comienzan, pero también ven con nuestro ejemplo en la tribulación cómo reaccionamos, va a ser una muestra tan tremenda. Palabra más nuestra obediencia, usted va a ser ejemplo de un montón de gente que a lo mejor usted ni sabe que lo están mirando o que lo están escuchando. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Qué triste cuando llegamos a una tribulación, una prueba, en cualquiera de las tres áreas, en la carne, en el espíritu, en el alma, y empezamos a desfallecer. Los demás, en lugar de empezar a ver un poco en Cristo en mi vida, empiezan a ver desánimo, empiezan a ver dudas. ¿Será la palabra sola suficiente? ¿Por qué no iré a consultar a tal persona o a la otra? Que me dijeron que te dice siempre lo que va a pasar. Hermanos, las artimañas del diablo en este último tiempo son y serán tremendas. Son y serán tremendas. Usted al día de hoy está a un número telefónico de llamar y hablar con un servidor del diablo. Que dame la fecha de nacimiento, que te leo las cartas, que decime el día que naciste, que decime esto, que decime lo otro. Son todas doctrinas de demonios, pero estamos a un llamado telefónico. ¿Cuántas veces, lamentablemente, el hijo, la hija de Dios recurre a esto? ¿Por qué? Porque no está dispuesto a que los demás vean que caminamos siguiendo, aún en el sufrimiento un poco, las pisadas de Cristo. Amén. En el verso 22, 2:22 de Primera de Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ya el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, hablaba de esto. En Isaías 53:9, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 700 años antes de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías declara: cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga el Mesías, fíjese que ya lo dijo en pasado, no se halló engaño en su boca. Antes de crear el universo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sabían que la única manera de poder librar al hombre, cuando cayera el hombre, en el trono de Dios se decidió que la única manera de salvación para el ser humano iba a ser que el Hijo de Dios caminara como Dios, como hombre, pero que muriera por los pecados del hombre, sin haber cometido pecado, ni habiéndose encontrado engaño en su boca. El mismo Pedro muestra la condición de Cristo, de no tener la posibilidad de pecar o engañar. En Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Seguimos las pisadas del perfecto, del eterno Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra, a través de la familia de Dios, a través de la oración de unos por otros, pero también a través de las pruebas, también a través de la oposición espiritual, emocional, o que el mundo pone sobre usted y sobre mí, y que muchas veces se siente tan real. En el verso 23, hermanos, 1 de Pedro 2:23, este es el corazón del mensaje. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Llega la oposición, llega la prueba, llega la tristeza, lo que llegue a nuestra vida, a tu vida, a la mía, aunque hay seguramente más momentos de gozo que de tristeza en Cristo, pero cuando llegue, no solo recordamos que hay que caminar en las pisadas de Jesús, quien murió y sufrió sin merecerlo, sino debemos recordar cómo vamos a responder aún a una maldición, aún a un agravio, a una palabra deshonesta, a una mentira.
Ahí cuando dice cuando le maldecían. El tiempo también del verbo, hermanos, en el original nos dice que desde Cristo comenzó su ministerio público, a los 30 años de edad. Se cree, como dice Juan, se cree, era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. No pararon un minuto de lastimarlo, no pararon un minuto de confabularse contra él, porque está en un tiempo participio, dice cuando le maldecían. Los que lo rodeaban habían hecho un principio en su mente, en su corazón, decir, yo a este lo voy a maldecir constantemente hasta que muera. Aún así, el Señor conociendo, ¿se imagina el Señor conociendo el corazón de cada uno de los que aún le decían, Señor, tú eres esto, tú eres aquello, qué buen maestro de la ley? Y el Señor sabía que en el corazón de esa persona tal vez iba a ser el que en el futuro iba a gritar, crucifíquenle. Pero aún así, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Él hacía un principio en su vida como hombre. Como Dios nunca podía haberlo hecho, porque es Dios, es perfecto. Pero como hombre tuvo emociones. Sin embargo, la puso bajo poder. Cuando lo maldecían, él no maldecía. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Se acuerda cuando lo estaban poniendo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y acá hay algo tan tremendo, hermanos. Después de estos 5 minutos, y nos vamos. Pero yo quiero que nos quedemos con esta idea. Cuando dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En el original, leemos, encomendaba la causa a él mismo, que es el que juzga justamente. ¡Qué tremendo! Como hombre, siendo clavado en la cruz. Y cuando él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en realidad estaba diciendo, Padre, yo mismo y Espíritu Santo, no le tomemos en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Qué tremenda la divinidad de Cristo, aunque no lo podemos entender en su totalidad, hermanos. Pero él encomendaba a su condición de Dios el no amenazar o no decir nada cuando lo estaban crucificando injustamente. Debiéramos leer, se encomendaba la causa a él mismo, el que juzga con justicia junto con el Padre eterno. Con todo esto que estamos viendo, hermanos, hermanas, de a poco se nos tiene que hacer más difícil reaccionar ante la maldición. Tenemos que estar mejor que antes. Cuando nos maldicen, cuando nos gritan, cuando nos insultan, cuando nos tienen como ignorantes, como tontos, cada día más debiéramos recordar esta escritura. El Señor Jesucristo simplemente cuando lo atacaban, cuando lo golpeaban, cuando lo insultaban sin merecerlo, encomendaba su causa al Padre y en ese momento a Él también, como Hijo de Dios. Nosotros tenemos la bendición que usted y yo sabemos que cuando nos ponemos en oración, usted está delante del trono de gloria. Cuando llega lo que llegue, cuando llegue parte de la basura que el mundo quiere poner en nuestra vida, ya sea el mundo carnal o el mundo espiritual, ¿por qué no recordar que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre y está listo para juzgar justamente lo que te están haciendo y lo que estás sufriendo? Él permitió lo que estamos pasando. Y así como lo permitió, lo va a terminar cuando Él entienda que hemos crecido espiritualmente, que hemos crecido en la fe y como que no lo hemos negado como nuestro Señor y Salvador. Ya para ir cerrando, 2:24 de Primera de Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Otra vez Isaías 53:5. Acá el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en síntesis nos dice: el juicio tuyo, que debiera ser eterno para perdición, ahora cayó todo sobre Cristo. Y claro que no caminamos en pecado como hijos de Dios, no programamos para pecar porque el Señor nos va a disciplinar. Pero ahora en nuestro pecado diario, hermanos, en nuestras fallas, tu alma, tu espíritu, tu vida eterna ya fue pagada, la deuda. El juicio no cayó sobre ti si lo tenés a Cristo como Señor. El juicio cayó sobre Cristo en esa cruz del Calvario. Por eso el 21, acordémonos lo que Él caminó, acordémonos dónde llegó, para cuando llegue lo que no nos gusta, recordar todo lo que Él hizo por nosotros. Y en lugar de maldecir, bendecir. En lugar de reaccionar con emoción, con odio, con amargura, pongamos nuestra causa delante del que juzga justamente lo que estamos pasando. Ahí en Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, dice la palabra de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A Cristo lo hemos hecho maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz no fue casualidad, hermanos. Simbólicamente es como si usted y yo hubiéramos armado esa cruz. Simbólicamente como también si usted y yo hubiéramos gritado ese tiempo antes que lo crucificaran: crucifíquenlo, lárguennos a Barrabás. Pero nuestro juicio que merecíamos ya fue pagado por toda la eternidad, por el Hijo de Dios. Pedro dice: estaban muertos en los pecados, pero Cristo murió por ustedes. Por la herida de Él, ustedes fueron sanados. Ya para terminar, hermanos, con el 25, 2:25 de 1 de Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Usted y yo estábamos perdidos. No importa que tuviéramos una religión o que alguien nos haya dicho: tú eres de tal religión. Hasta que usted y yo no lo confesamos a Cristo como Señor, estábamos perdidos, descarriados, como ovejas en un monte sin saber dónde ir. Pero dice Pedro: pero ahora, en tu condición de hijo, de hija de Dios, ya tenés al pastor. Fíjese que pastor ahí está con P mayúscula. Él es el pastor de pastores. Pero también has vuelto al obispo. Obispo significaba en aquel tiempo, hermanos, el que tiene autoridad para decidir. Fíjese que usted y yo en Cristo, Él como nuestro pastor eterno, nos va a guiar donde sea, siempre para bendición. Nos va a alimentar, nos va a cuidar, tiene un lugar preparado para nosotros. Pero como obispo, tiene también la autoridad. Es decir, voy a permitir esto en tu vida, quiero que crezcas. Estás muy tranquilo en la fe, estás muy tranquilito espiritualmente. Quiero permitir algo para que crezcas, para que sientas una mínima parte de lo que yo sufrí caminando a la cruz. ¿Qué nos quedamos hoy, hermanos? Si nos maldicen, bendigamos. ¿O con qué nos quedamos hoy? Si nos maldicen, bendigamos. Si nos juzgan, perdonemos. Si padecemos, encomendemos nuestra causa al eterno y poderoso Dios, el que juzga justamente todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu apóstol Pedro. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos en este tiempo de pruebas
recordar lo que tú pasaste, sin merecerlo. Danos fuerza, Señor, danos fuerza, Padre, en el nombre de Cristo, para poder caminar cada valle, cada prueba, cada oposición, cada tragedia, recordando que el Hijo de Dios murió en la cruz por mí, me dio vida eterna. Y si estoy mostrando al mundo algún tipo de oposición, de prueba, de tristeza, que el mundo entienda, Señor, que nos vamos a mantener firmes, porque nos gozamos en estar caminando tus pisadas, esas pisadas, Señor Jesús, que te llevaron a la cruz del Calvario, por nosotros. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Señor Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús pedimos todo esto, amén. Y el pueblo de Dios, hermanos, dice amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Perdón si refrescó un poquito, hermanos. Les comentaba a alguno de los hermanos que adentro hoy era una congeladora, el Fellowship Hall. Creemos que dejaron prendido el aire acondicionado o algo, así que pensamos que por lo menos íbamos a estar un poquito acá al sol. Así que, hermanos, si usted quiere